Gloria a Dios. Esther capítulo 6. Y este es el tema número 7. Gloria al Señor. La honra de Mardoqueo. Gloria a Dios. Capítulo 6, versículo 1. Padre, te damos gracias por tu palabra, que no vuelve atrás vacía, sino que hace todo aquello por lo cual tú lo has enviado. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas tu palabra permanece para siempre. Danos oído para oír y corazón para retener, en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 6 del libro de Esther, versículo 1. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajeran el libro de las memorias y crónicas y que las leyera en su presencia. Puede tomar asiento. Este es el tema número 7 del libro de Esther. Hemos hablado, hermano, que el libro de Esther no menciona la palabra Dios en ninguno de todos los versos que tiene, de todos los capítulos que tiene el libro de Esther. Sin embargo, vemos, hermano, que Dios está en el asunto. Acuérdense, la semana pasada vimos cómo Amán quiso preparar una trampa, una horca, para matar a Mardoqueo. Y él instigó, convenció al rey para que levantara un edicto y mataran a todos los judíos del reino. Sin embargo, Esther, Mardoqueo y todos los judíos de Susa se pusieron en ayuno para que Esther intercediera ante el rey y salvara a los judíos. Pero vemos que mientras Esther hace el banquete, no le revela todavía. Sin embargo, en el versículo 1 del capítulo 6 dice: aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Ahora, el rey tenía muchos provincias, sin embargo no era dueño de su propio sueño. Pero mire lo que dice: y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. ¿Cuántos pergaminos, cuántos libros no habría en esa biblioteca del rey? Ahora, se le fue el sueño. Él podía hacer muchas otras cosas: pasar la noche con la reina, con una concubina, ponerse a beber, hacer una fiesta. Podía hacer un montón de cosas. Sin embargo, se le va el sueño al rey y de repente le da el deseo de leer. La Biblia dice que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, tráigame un libro. Ahora, de todos los libros que había ahí, le trajeron un libro en específico. ¿Dios no está en el asunto ahí? Vemos la soberanía de Dios, vemos el dominio de Dios, que Dios tiene el control de todas las cosas. A veces, hermanos, nosotros pensamos que Dios no está en el asunto, pero Dios está en el asunto. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y las crónicas y que las leyesen en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Entonces, mire qué coincidencia, qué casualidad, ¿verdad? Esto se llama diosidencia. Que Dios tiene el control y Dios pone el tiempo perfecto. No es en el tiempo nuestro, es en el tiempo en el que Dios... Acuérdese, hay 2 palabras para tiempo: cronos y kairos. Cronos es en el tiempo que nosotros vivimos, ¿verdad? Las 7:30, las 8, las 9, las 10. Usted tiene un horario específico, pero en el tiempo de Dios es el kairos, es en donde Dios actúa o desea actuar en el momento que Él decide. Sin embargo, mientras le trajeron ese rollo de las memorias, encontraron que Mardoqueo había sido el que había denunciado a Bigtán
y a Teres, los eunucos del rey, que le habían puesto un complot o querían hacer un complot para matar al rey Asuero. El ayuno de Esther, después hizo un banquete y luego hizo otro banquete. Estaba para hacer otro banquete, ¿verdad? Sin embargo, antes de eso, Esther con sus doncellas ayunaron por 3 días. Mardoqueo y todos los judíos de Susa ayunaron también. Entonces vemos ahí la mano del Señor para que se le fuera el sueño. Y mientras se le fue el sueño, le dieron el deseo de leer. A veces la gente quiere un libro para leer en la noche para que le dé sueño, ¿verdad? Sin embargo, encontraron las memorias de que Mardoqueo había sido el que había denunciado. Y el verso 3 dijo, y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? ¿Qué honra, qué reconocimiento, qué recompensa, qué se le dio, qué se le hizo a Mardoqueo por haber denunciado esto, esta traición en contra mía? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Escuche bien, hermano, nada se ha hecho con él. Mardoqueo hubiera podido tener resentimiento, hermano, porque no se le recompensó prontamente. ¿Qué es lo primero que hacemos, hermano, o pensamos cuando no se nos da la validación, no se nos da el reconocimiento rápido por lo que hacemos? Qué malagradecidos, qué ingratos. Miren, uno lo que se esforzó. Pero hermano, acuérdese, la honra tiene su tiempo y su propósito. Mardoqueo fue fiel y perseveró. Sin embargo, vemos también, hermano, que José está en la cárcel y el copero y el panadero tienen un sueño y le revela el sueño. Le da la interpretación al panadero y al copero y les dice, tú al tercer día, al copero, vas a volver a tu puesto y servir la copa del rey, el vino al rey, pero el panadero al tercer día lo van a matar. Y cuando pero le dijo, cuando salgas, dile al rey de mí. Pero el copero se le olvidó. ¿Usted cree que fue malagradecido y se le haya olvidado? No, es que Dios tiene los tiempos específicos para el momento oportuno. ¿Por qué al rey Asuero en este momento le dan ganas de leer las memorias? Y lee el libro en donde están las memorias, donde Mardoqueo fue el que denunció y no fue remunerado, no fue recompensado en el momento oportuno. Pero dice que Faraón tuvo un sueño y nadie se lo pudo interpretar. Y allí el copero dijo, ay, yo he sido negligente porque se me había olvidado. En la cárcel hay un hombre un hebreo que nos reveló el sueño a mí y al panadero. Y se cumplió como tal dijo. No era en el momento que José quería, era en el momento que Dios tenía para honrarlo. ¿Me entiende? Cuando José le da esa interpretación a Faraón, lo honró como el segundo después de Faraón. Aquí vemos que Mardoqueo no fue honrado y dijo, ¿qué recompensa, qué remuneración se le dio a Mardoqueo por lo que él hizo? Nada. Versículo 4. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Mire las coincidencias, ¿no? Mire las diosidencias. ¿Quién está en el patio? Acuérdense que en el patio eran donde esperaban para entrar hasta que el rey no lo llamara, no podían entrar a verlo. ¿Quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real. Fíjese, ¿quién había venido? Amán, el enemigo de Mardoqueo. El que Amán había hecho una horca específicamente para Mardoqueo.
Y había venido al patio, dice, para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparado. Mire cómo el enemigo tiene su plan, pero Dios desbarata los planes del enemigo. Por eso, hermano, no importa cómo el enemigo quiera planear algo en tu contra, ninguna arma forjada contra ti prosperará, dice Isaías. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Así que no se preocupe por lo que el enemigo diga o haga, hermano. Preocupémonos que estemos en las manos del Señor. Entonces, la intención de Amán de presentarse al rey era decirle: mire, ahorca a ese Mardoqueo que me tiene hasta aquí, ya no lo aguanto. Y los servidores del rey respondieron: he aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo que entre. Amán había sido un hombre de confianza, porque cuando se hizo la investigación, a él fue el que se le dio la honra, pero el que había hecho la denuncia había sido Mardoqueo. Entró pues Amán y dijo, y el rey dijo, Amán no tuvo tiempo de hablarle al rey, sino que el rey le dice a Amán. El rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Mire el egocentrismo, mire el narcisismo que tenía Amán, hermano, que se creía la última Coca-Cola del desierto, que él pensaba que era el único que merecía ser honrado. Y el rey le hace la pregunta: ¿qué se le hará a aquel hombre cuya honra desea el rey? Y respondió Amán al rey: pues al varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real que el rey se viste, y el caballo en que cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así hará al varón cuya honra desea el rey. Mire lo que el rey le está preguntando a Amán: ¿qué honra merece el hombre que el rey quiere honrar? Y miren lo que él dice, sus palabras. ¿Se acuerdan de David cuando vino Natán? Natán, había un hombre que tenía muchas ovejas y había uno que tenía uno, y le mató el que tenía una oveja, la cuidaba, la amaba y todo eso, y el que tenía muchas bueyes se la quitó y la mató, y ese merece 4 veces que muera. Ese hombre eres tú. Él se puso la sentencia solito. Entonces Amán pensó, él dijo: ¿a quién quiere honrar el Señor sino a mí? Traigan la capa del rey, la corona del rey, el caballo del rey, y que uno de los príncipes nobles ahí lo paseen ahí, digan: así honra al rey al que desea honrar. Él pensaba para sí, pero era para Mardoqueo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? En París, Francia, había en el Museo Louvre un cuadro que se llamaba Jaque Mate, y estaba jugando el diablo y un hombre ajedrez, y se llama Jaque Mate porque Satanás, el diablo, está riéndose y el hombre está preocupado. Y la gente piensa, hermano, y había un grupo de turistas que estaba pasando por ahí, y el guía, cuando llegaron al cuadro, este cuadro se llama Jaque Mate, dice: aquí Satanás venció al hombre, el hombre está derrotado. Entonces todos se fueron y uno se quedó viendo el cuadro con detenimiento, y cuando se da cuenta el guía, falta uno, se regresa y dice: ¿qué te pasó? ¿Por qué estás aquí? Dijo: yo soy jugador de ajedrez profesional. Yo soy campeón de ajedrez. Y dijo: algo no está bien.
O le tienen que cambiar el nombre al cuadro, o le tienen que cambiar la pintura. Yo soy campeón de ajedrez. Sí, el diablo derrotó al hombre. Dijo, el rey todavía tiene una última jugada. Entonces, lo que todos decían que el diablo había derrotado al hombre, el rey, había un movimiento del rey para darle jaque mate al diablo. Entonces, parecía que Amán le iba a dar jaque mate a Mardoqueo, pero Mardoqueo fue el que el rey tenía la última jugada para honrar a Mardoqueo y poner en jaque a Amán. Mira lo que dice ahí, versículo 10. Entonces el rey dijo a Amán, la última jugada de jaque mate. Entonces dijo el rey a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho y hazlo como tú has dicho. ¿Se da cuenta, hermano? Él se enlazó en los dichos de sus labios y quedó preso. Y hazlo así con el judío Mardoqueo que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. A ese que cuando pasaba hasta le daba cólera, se le revolvía el estómago, se le bajaba hasta la borrachera, hermano, del coraje que tenía simplemente de ver de Mardoqueo. Ahora él tenía que honrar a Mardoqueo y ponerle esa capa, esa corona y pasearlo en el caballo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, verdad? Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo. Fíjese bien, lo que él pensaba que iba a hacer para él lo tuvo que hacer. Él lo tuvo que ponérselo. Gloria al Señor. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Imagínese, él iba agarrando del lazo al caballo a pie y Mardoqueo sentado con la capa del rey, la corona del rey, el caballo del rey. Así se hará al varón que el rey quiera honrar y pregonar, gritar. Cuando su intención era ahorcarlo. Lo que el enemigo planea para mal, Dios lo planea para bien. Por eso José, cuando vio a sus hermanos, ustedes pensaron que me hicieron un mal, pero Dios lo hizo para bien. Porque preservó nuestras vidas y las vidas de Egipto. Gloria al Señor. Así que, ¿quién dio jaque mate a quién? Gloria al Señor. Versículo 12. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. O sea, avergonzado, humillado. ¿Quién lo humilló ahí? Fue Dios. El rey no sabía las intenciones de Mardoqueo. Él había planeado un complot contra los judíos. Y venía para decirle, rey, acabo de hacer una horca para colgar a Mardoqueo. Pero cuando entra, el rey tiene una última jugada de honrar a Mardoqueo. Y el que lo iba a honrar, aleluya, el que lo iba a pasear a caballo de lazo, iba a ser Amán. Entonces, Mardoqueo se volvió a la puerta real. Sin embargo, aquel salió corriendo, se dio prisa, todo afanado, apresurado, humillado, avergonzado. Gloria a Dios. Verso 13. Contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos lo que le había acontecido. Imagínese. Ellos estaban esperando la respuesta de lo que él había planeado de ir y decirle al rey, acabo de hacer una horca para ahorcar a Mardoqueo. Y ellos estaban esperando la respuesta. Imagínese el asombro,
Imagínense cómo quedaron anonadados, estupefactos, hermano. Como no lo puedo creer. Esto es increíble. ¿Cómo pudo acontecer esto? ¿Cómo pudo suceder? Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer. Fíjense lo que les dice tu mujer, sus sabios. Has comenzado a caer. No lo vencerás, sino caerás por cierto delante de él. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Gloria a Dios. Imagínense cómo estaba Amán, hermano. Estaba tirado en el piso. ¿Con qué cara se iba a presentar al rey y la reina a ese banquete que tenían? Pero si Dios quiere, la próxima semana ahí vamos a ver cómo el Señor le da el tiro de gracia. Por eso, hermano, nosotros como hijos de Dios, el Señor pelea nuestras batallas. El Señor nos defiende, el Señor cuida de nosotros. Aleluya. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo daré el pago. No os venguéis vosotros. Hermano, el tiempo del Señor es perfecto. Él tiene el control y el dominio de todas las cosas. Gloria al Señor. El que se levanta contra ti caerán. Imagínese, Amán iba con toda la intención, el entusiasmo, la alegría. Y cuando el rey le dice: ¿qué hará el rey al hombre que el rey quiera honrar? Dijo: pues ¿a quién va a honrar sino a mí? ¿Verdad? Mire. Pero él fue usado, fíjese, Dios lo usó a una Amán, hermano, para honrar a Mardoqueo. ¿Por qué? Porque él dijo: póngale la corona del rey, póngale la capa del rey, paséelo en el caballo del rey por toda la ciudad y pregonen uno de los príncipes nobles ahí. Pues tú lo vas a hacer, date prisa. Imagínese, era como una puñalada en el corazón. Imagínese Mardoqueo, hermano, dentro de él decía: Señor, tú eres justo, y en el tiempo tuyo se hacen las cosas. Por eso tenemos que aprender a confiar, a esperar y a descansar en el Señor. Mardoqueo esperó. Vemos que Dios estaba en el asunto, aunque no se menciona la palabra Dios, pero Dios está en el asunto. A veces, hermano, tú no tienes que mencionarle a la gente de Dios, pero la gente va a ver a Dios en tu vida y en tu comportamiento, en su favor en nosotros, hermano. Es la mano de Dios en favor hacia nosotros. Padre, te damos gracias. Te adoramos, te glorificamos y te bendecimos, Señor. Así como Mardoqueo, Señor, aleluya, pagó el precio, Señor, y esperó, a pesar de que Amán había preparado una horca con la intención de que Mardoqueo fuera ahorcado y todos los judíos en el reino, Señor, fueran exterminados. Pero sin embargo, tú tienes el control y tú tienes el dominio de todas las cosas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.